Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que, aunque es sencillo, tiene un profundo significado en nuestra vida de fe: cultivar. La idea de cultivar nos lleva a pensar en la tierra, en el trabajo paciente del agricultor, en la preparación, el riego, la siembra y la cosecha. Sin embargo, este mismo concepto puede aplicarse a nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Así como un campo requiere cuidado constante, nuestra vida en Cristo también necesita ser cultivada, alimentada y cuidada para dar fruto. En la Biblia nos llama a cultivar una vida espiritual sana, a trabajar con dedicación en nuestra fe. Y a permitir que Dios obre en nuestras vidas para producir frutos abundantes. Reflexionaremos sobre el proceso de cultivar nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con los demás y cómo Dios, el gran agricultor, está siempre trabajando en nuestros corazones. Comencemos con una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre este tema: la parábola del sembrador, que encontramos en el Evangelio de Mateo 13, 1 al 9. En esta parábola, Jesús describe a un sembrador que salió a sembrar semillas. Algunas semillas cayeron junto al camino, otras entre piedras, otras entre espinos, y algunas en buena tierra, produciendo una cosecha abundante. Cada uno de estos terrenos representa el corazón humano y cómo responde a la palabra de Dios. Pero lo que quiero que veamos aquí es la importancia de cultivar un corazón como la buena tierra. El terreno junto al camino es duro, la semilla no puede penetrar y los pájaros se la llevan. El terreno pedregoso no permite que la semilla eche raíces profundas. El terreno espinoso ahoga la planta con las preocupaciones de la vida. Solo la buena tierra, que ha sido preparada, arada y cuidada, es capaz de recibir la semilla y producir fruto. Jesús nos está llamando a preparar nuestros corazones para recibir su palabra, a cultivar un corazón blando y receptivo. Un corazón que escucha, entiende y permite que la palabra eche raíces profundas. Así como un agricultor no puede esperar una buena cosecha si no trabaja en la tierra, nosotros no podemos esperar crecer espiritualmente si no cultivamos nuestro corazón a diario. La palabra de Dios es la semilla, pero el estado de nuestro corazón determinará si producimos fruto o no. Cultivar nuestra fe es un proceso continuo que requiere paciencia, esfuerzo y, sobre todo, dependencia de Dios. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Al igual que un agricultor no ve los frutos el mismo día que planta la semilla, nosotros tampoco veremos resultados inmediatos en nuestro caminar con Cristo. Pero la Biblia nos anima a ser pacientes y constantes en nuestro trabajo espiritual. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, aquí está el principio: el que siembra con fidelidad, con dedicación y con fe, a su debido tiempo verá la cosecha. No debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos. Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no lo vemos. Nuestra responsabilidad es seguir sembrando, seguir cultivando, seguir confiando en que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. ¿Qué significa, entonces, cultivar nuestra fe? Significa que debemos nutrir nuestra vida espiritual a través de la lectura de la Biblia, la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. Estos son los elementos que Dios utiliza para nutrir nuestra alma y fortalecer nuestra relación con Él. Si descuidamos estos aspectos, nuestra fe se debilita. Así como una planta sin agua ni luz. En Colosenses 2:6 al 7, Pablo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí vemos la imagen de una planta bien arraigada, profundamente conectada a su fuente de vida. Para cultivar nuestra fe, debemos estar arraigados en Cristo, firmemente establecidos en su palabra y creciendo en una relación cada vez más profunda con Él. Si cultivamos nuestra vida en Cristo, inevitablemente produciremos fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Pablo nos da una respuesta clara en Gálatas 5:22 al 23, donde nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto que Dios desea ver en nuestra vida. Y es el resultado de una vida que ha sido cultivada y nutrida por el Espíritu Santo. Es importante notar que estos frutos no son el resultado de nuestro propio esfuerzo. Así como una planta no puede forzar su propio crecimiento, nosotros no podemos producir el fruto del Espíritu por nuestras propias fuerzas.
Nuestra responsabilidad es cultivar el terreno, nutrir nuestra relación con Dios, y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Jesús lo explicó de esta manera en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está la clave: debemos permanecer en Cristo. Cuando nuestra vida está arraigada en Él, el fruto vendrá naturalmente. Pero cuando intentamos vivir separados de Él, nuestro esfuerzo será en vano. No solo estamos llamados a cultivar nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Recordemos que el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. El amor es el fruto más visible de una vida cultivada en Cristo, y ese amor se manifiesta en nuestras relaciones diarias. Así como un agricultor cuida de sus plantas, nosotros debemos cuidar de nuestras relaciones, tanto dentro como fuera de la comunidad de fe. Cultivar relaciones saludables requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y, sobre todo, gracia. Habrá momentos de conflicto, de malentendidos, pero si permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras interacciones, podemos ver cómo nuestras relaciones florecen y se fortalecen. En Efesios 4:2-3, Pablo nos insta a: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto requiere esfuerzo, amigos. No siempre es fácil amar, perdonar o ser pacientes, pero si hemos cultivado nuestra relación con Cristo, su amor nos capacitará para cultivar relaciones saludables y llenas de gracia. Cultivar nuestra vida en Cristo también implica la formación de nuestro carácter. A menudo, este proceso involucra disciplina, corrección y aprendizaje. El autor de Hebreos 12:11 nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios, como nuestro buen Padre, utiliza la disciplina para formar nuestro carácter, para moldearnos y para hacernos más como Cristo. La disciplina es parte del proceso de cultivo. Así como el agricultor debe podar las ramas para que la planta crezca más fuerte y dé más fruto, Dios a veces poda nuestras vidas. Esto puede ser doloroso, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Cuando enfrentamos dificultades, desafíos o corrección, debemos recordar que Dios está trabajando en nosotros, cultivando en nuestro carácter el fruto de la justicia. Una vida cultivada en Cristo no solo produce fruto en términos de carácter y relaciones, sino que también nos lleva a una vida de servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a servir a los demás, a utilizar nuestros dones y talentos para bendecir a la comunidad y expandir el reino de Dios. En Mateo 9:37-38, Jesús dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Jesús compara el reino de Dios con una cosecha. Y nosotros somos los obreros llamados a trabajar en esa cosecha. Cultivar una vida en Cristo nos lleva inevitablemente al servicio, a involucrarnos activamente en la obra de Dios en el mundo. Cultivar nuestra vida en Cristo es un proceso que requiere paciencia, esfuerzo y dependencia constante de Dios. Así como un agricultor trabaja la tierra, nosotros debemos trabajar en nuestra relación con Dios, cultivando un corazón receptivo, nutriendo nuestra fe a través de la palabra y la oración, y permitiendo que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Este proceso no siempre será fácil, pero la recompensa es grande. Dios está comprometido con nuestra transformación y crecimiento. Si permanecemos en Cristo, si cultivamos nuestra vida espiritual con dedicación, veremos una cosecha abundante, una vida llena de amor, paz, paciencia y un carácter que refleje cada vez más a nuestro Señor y Salvador. Así que los animo hoy a que sigan cultivando. No se desanimen si los frutos tardan en llegar. Dios es fiel, y a su debido tiempo, cosecharemos si no desmayamos. Que Dios les bendiga abundantemente en este hermoso proceso de cultivar una vida plena en Cristo. Amén.